¿Qué pasa, Grook? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que tenía muchas ganas de hacer este vídeo, porque es un vídeo que a diferencia del resto he tardado un mes y medio en poder hacerlo. ¿Por qué he tardado un mes y medio? Porque un mes y medio es el tiempo que he tardado, en este caso, en analizar y probar profesionalmente el teclado Happy Hacking Keyboard o teclado HHKB. De hecho, esta es la versión Professional Hybrid Type S. Y esto es algo esencial, o sea, es un teclado que vais a flipar, es un teclado para programadores. Y en este vídeo te voy a contar el porqué. Comenzamos. Antes de nada decirte que normalmente a niveles de teclados, yo primero empecé con un teclado de Mac, después pasé a un teclado que es este de aquí, el Logitech G915, que es un teclado, ¿lo veis o no? Que es bastante grande, es un teclado bastante completito, básicamente. Y ahora hemos pasado al teclado, o he pasado al teclado de HHKB. ¿Por qué pasa esto? Antes de nada, el teclado HHKB o Happy Hacking Keyboard técnicamente es un teclado para programadores. ¿Y por qué se supone que es un teclado para programadores? Bien, una de las cosas que nos encontramos es, y lo primero que yo me pregunté es, ¿por qué un teclado para programadores? Si lo piensas, por ejemplo, a nivel de editor de código, una de las cosas que ocurre es que por ejemplo, tenemos editores como Visual Studio, que son editores donde puedes utilizar el ratón y el teclado, pero tenemos editores como Vim. Un editor como Vim, técnicamente una de las cosas que hace es obligarnos a usar solo el teclado. Y es que cuantos más atajos, más comandos y más usemos el teclado, mejor para programar, mucho más rápido. Pues digamos que esa filosofía, que básicamente se trabajó, creo que fue en el año 1996, junto a Eiichi Wada, pues, si mal no me equivoco, este de aquí, este teclado de aquí, tiene esa filosofía de usa solo el teclado, usa las manos, no uses otra cosa. ¿Por qué? Lo primero que nos encontramos es que es un teclado keytenless, es decir, que es un teclado que le falta toda esta parte de aquí. Le faltan las flechas, le falta el pad numérico, así que técnicamente, ¿por qué le faltan tantas cosas? Primero, todo eso lo tiene aquí dentro y ahora te explicaré cómo, pero al ser un teclado tan pequeño y no tener las flechas, por ejemplo, pues hace que las manos siempre tengan que estar en el teclado, evitando así que tengas que desplazarte para pulsar las flechas o desplazarte para la parte numérica. Así que cuanto más tiempo las manos estén en el propio teclado, en principio, teóricamente, más rápidos podemos llegar a programar. Esto, por supuesto, necesita de la memoria muscular, pero ahora hablaré de ello y el por qué no tiene teclas. Siguiendo un poco con este teclado, una de las cosas importantes, por supuesto, de un teclado es precisamente las teclas, el punto clave son las teclas. Y estas teclas tienen dos características que se me hacen muy curiosas. La primera de ellas, y seguro que nadie os ha contado esto, pero estas teclas son más pequeñitas de lo normal. Es decir, si comparas, por ejemplo, y quiero que comparéis y que veáis en directo, las teclas del teclado de Logitech con las teclas de este de aquí, fijaros que son más chiquititas, tienen mucha menos área. Eso, en principio, no es algo que me percatase, es decir, a la hora de programar no lo notaba, pero sí que es verdad que después con el uso me he ido dando cuenta, cuando he vuelto a coger a lo mejor para poder jugar, he cogido el Logitech y de repente he dicho, ostras, sí que es verdad que aquí como que tengo mucha tecla, ¿no? Así que entiendo que las teclas sean un poquito más pequeñas, que por cierto no han molestado o no me han molestado en mi caso en ningún momento para programar, hacen que este teclado sea mucho más compacto y más pequeño. También hace que cuando tengas que desplazar los dedos los tengas que mover un poquito menos. Por otro lado, otra cosa importante es que los switches que tienen son switches Topre. Los switches Topre son un tipo de switches muy especiales. Son switches que no son ni de membrana ni son switches mecánicos. Son switches electrostáticos capacitivos. Pero tienen un punto muy importante y es este de aquí. Fíjate cómo suenan. Tienen un sonido más grave y mucho más bajo de lo que tiene un teclado como el Logitech. Te lo comparo. Fíjate este. Y esto parece que es algo baladí, pero cuando nosotros estamos programando, por ejemplo en mi caso personal, no me gusta mucho, no soy muy fan de los sonidos agudos en los teclados. Normalmente es un sonido que suelen tener normalmente los mecánicos que yo he ido probando, y esto, la verdad, estos switches me flipan. Pero es que aparte, digamos que
las teclas cuando las pulsas tienen un efecto easy in, es decir, que a medida que las vamos pulsando, primero van más rápido y después va más lento. Es como que pulsarlas no es todo el tiempo igual, sino que primero es más rápido y al final acaba más lento. Es como un efecto easy in, ¿no? Como en CSS, como los transition y los transform. Así que, por regla general, esto es lo que yo he estado notando a nivel de análisis durante este mes y medio sobre solo las teclas. Pero ¿qué ocurre? Que si te fijas, también hay algo bastante curioso, y es que a nivel de teclas, primero, este no tiene teclas impresas. Esto es porque cuando en este caso PFU me dijo, oye, ¿qué tipo de teclado prefieres? ¿No? ¿Prefieres un teclado blanco con letras impresas, blanco sin letras impresas, negro con letras impresas o negro sin letras impresas? Decidí este último. Y decidí este último para trabajar la memoria muscular. Me explico. A la hora de programar, una de las cosas esenciales que hace que programemos más rápido, primero, es poder o conocer muy bien la teoría y sobre todo después hacer o usar la práctica. La memoria muscular son esas acciones que normalmente ejecutamos sin pensar. Y en el caso de la programación, digamos que se puede traducir como la mecanografía. Por ejemplo, cuando escribo etiquetas en HTML, escribo un componente React, o por ejemplo, importo y utilizo parámetros en Angular, una de las cosas que ocurre es que cuanto más rapidez tenga y cuanto más hayas repetido esa parte tan concreta, lo que habitualmente se denominan en programación katas, pues más rápido vas a programar. ¿Qué ocurre? Que este teclado de aquí, como me obliga a tener los dedos, me está obligando siempre a, en este caso, no tener que desplazar tanto las manos, a escribir siempre con el teclado, no desplazarme tanto. En resumen, que una de las cosas que ocurre es que la memoria muscular ha hecho que no tenga que estar mirando las teclas. Por cierto, algo bastante curioso de este diseño en concreto sin letras impresas, que te recuerdo, los hay con letras impresas, normalmente ha hecho que cuando empiece a programar diga, voy a pulsar la tecla bien, y miro el teclado un segundo y digo, sí, la he pulsado bien. Es una chorrada. Pero con este teclado, por ejemplo, al principio me sentía un poco tonto, porque decía, estoy mirando el teclado y no encuentro nada. Así que algo bastante curioso es que la memoria muscular es algo que vas a trabajar un montón con este tipo de teclados. Es decir, con teclados que no tengan letras impresas. Pero si te apetece tenerlo con letras, pues lo pides con letras y ya está. Ahora, otro punto importante a la hora de programar, por supuesto, es el tema de teclas como la tecla de control o, por ejemplo, la tecla de shift. Bien, pues este teclado tiene una serie de características muy especiales. Si te fijas, aquí no tengo la tecla de control, es decir, la tecla de control técnicamente no existe. ¿Por qué no existe? Porque la han colocado aquí y la han sustituido por la tecla de block majus, que no ha desaparecido. Ahora te cuento cómo se utiliza. Pero la tecla de control la han colocado aquí. Y entonces tú dirás, joder, qué tontería, han quitado la tecla de block majus. ¿Esto de qué? ¿De qué sirve? Pues la verdad es que la tecla de block majus no la utilizamos ni en HTML, ni en CSS, ni en JavaScript, ni en React, ni tampoco en Angular, ni tampoco en Vue, ni en ninguna parte. Es decir, cuando nosotros escribimos normalmente todo en mayúscula, no suele ser en ningún lenguaje de programación, a no ser que escribamos algún tipo de constante, ¿no? Pero por regla general son palabras pequeñas, no frases completas. Así que el uso del block majus no es una de esas teclas que normalmente los programadores utilicemos. Por supuesto, cada uno tendrá su truquito, ¿no? Y a lo mejor tú pulsas block majus y oye, para ti es una tecla esencial. No te preocupes, que ahora te digo cómo se pone. Pero por regla general, ¿por qué está pensado para programadores? Porque lo que han hecho es desplazar la tecla de control un poquito más hacia arriba y digamos que han eliminado, o que no han eliminado, sino que han desplazado esas teclas como block majus que en principio no sirven de mucho. ¿Qué ocurre? Que claro, si no tiene flechas y no tiene block majus, ¿cómo puedo acceder a esas teclas? Bien, pues para eso existe la tecla de función, que es esta tecla de aquí. Esta teclita de aquí es la tecla de función y, por ejemplo, si yo quiero hacer flechas, lo que tengo que hacer es pulsar esta tecla y aquí tengo la flecha de arriba, la flecha de abajo, la de izquierda y la de derecha. Así que si me quiero desplazar, simplemente es arriba, abajo, izquierda o derecha. Y claro, gracias a la memoria muscular, no hace falta que tengas que mirar el teclado al uso. Por otro lado, esta tecla de función, si lo pulsamos aquí, lo que hacemos es activar block majus. Por lo tanto, block majus sí que está en este teclado, pero como su uso es bastante residual, es decir, no es una tecla que usemos los programadores en nuestro día a día,
tanto como alguien que tenga que estar escribiendo constantemente en mayúsculas, aunque no se me ocurre el momento, pues simplemente han quitado esa opción para dejarnos ese espacio con la tecla de control. Y hablando de la tecla de función, es decir, de esta teclita de aquí, algo muy importante es que esta tecla no solo sirve para el desplazamiento de arriba, abajo, izquierda o derecha, sino que también sirve para otra cosa muy concreta, y es que si yo pulso la tecla de función, también puedo activar y conectarlo con dos ordenadores. Si pulso la tecla 1, lo conecto con el Mac, que es como lo tengo configurado, y si lo pulso función y el 2, lo conecto con el Windows. Es decir, que este teclado se puede conectar a dos ordenadores y esto es algo esencial a la hora de desarrollar. Precisamente porque una de las cosas que ocurre, por ejemplo, si desarrollamos aplicaciones o desarrollamos páginas web, deberíamos de comprobar nuestra web en la mayoría de navegadores posibles de cada sistema operativo. Por ejemplo, yo tengo tanto un Mac como un Windows y algo esencial en mi forma de trabajo, en mi flujo de trabajo, en mi workflow, es comprobar en Mac y en Windows. ¿Qué ocurre? Que al utilizar esta tecla de función también me encuentro que es mucho más rápido el pulsar esta tecla y después con la otra, pulsar y conectar con el ordenador correspondiente. Por lo tanto, el uso de este atajo, incluso hasta para conectar, al final tienes las manos siempre en el teclado, reforzando la idea de que cuanto menos se separen las manos del teclado, mejor o más rápido deberías de programar a nivel teórico. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando lo conectamos a Mac o Windows? Uno de los problemas generales que tenemos si pasamos de Mac a Windows o si trabajamos en los dos sistemas operativos son los comandos. Bien, pues digamos que este teclado tiene tres formas de configuración. Una de ellas, la primera de ellas, es una forma de configuración que aparece justo aquí detrás. Esto de aquí detrás son unos interruptores, los deep switches que se denominan, que te lo voy a abrir para que lo veas, pero fíjate cómo esos interruptores, que algunos están hacia arriba y otros hacia abajo, técnicamente es la primera forma de configurar el teclado. Es decir, teóricamente es la forma de configurar el teclado para Mac, para Linux o para Windows. Por otro lado, una cosa bastante interesante es que también existe una aplicación, tanto para Mac como para Windows, para remapear, es decir, para cambiar de teclas las teclas que ya vienen por defecto. Así que, si el bloc mayús tú lo quieres volver a tener, pues oye, lo puedes reconfigurar en la aplicación y se acabó. Dicho todo esto, a nivel de diseño, ¿qué cositas hay y qué cositas no hay? Y ahora también te cuento mi opinión y mi resultado final de este mes y medio utilizando el teclado. Una de las cosas que ocurre con este teclado, primero es que a nivel de diseño pesa muy poco, cosa que me ha venido muy bien para hacer este vídeo, sinceramente, ya que he podido aguantarlo sin ningún tipo de problema. Por otro lado, fíjate que a nivel de diseño tenemos justo aquí detrás, ya tiene una buena inclinación el teclado, ¿de acuerdo? Pero fíjate cómo tiene unas patitas de dos niveles, este sería el nivel 2, para que lo veas bien. Y también tendríamos el nivel 1, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Ahí está, para que lo puedas configurar al nivel que quieras, nivel 1 o nivel 2. Por otro lado, a nivel de diseño, también nos encontramos una conexión, que sería esta conexión de aquí, que es USB tipo C, por si queremos conectarlo en vez de usar las pilas, y es que efectivamente este teclado, y lo tiene en esta parte de aquí, utiliza pilas. Por cierto, las pilas ya vienen incluidas y son de Fujitsu. Son de Fujitsu porque la empresa que crea, en este caso, este teclado es PFU, que es una filial de Fujitsu. Y por otro lado también tenemos ahí, justo si te fijas, el botón de encendido y apagado. Por lo tanto, digamos que este teclado es un teclado pensado a la hora de programación y te he contado un poco lo más genérico del teclado, pero a nivel de programación, como un programador que lo ha utilizado durante mes y medio. Cosas importantes y mi opinión. La primera cosa que me he dado cuenta al utilizar este tipo de teclados, o este teclado además en concreto, un teclado Keytenless y además tan pequeño, y con una configuración de teclas como el bloc mayús que no está, pues primero la memoria muscular ha hecho de buenas y de malas. De buenas lo ha hecho porque me he dado cuenta que realmente ya escribía, ya tengo en mi cabeza, mis dedos ya se mueven de la manera que deberían para programar en los lenguajes que habitualmente utilizo o, por ejemplo, en los frameworks que habitualmente utilizo. Por ejemplo, normalmente, una de las cosas que suelo trabajar últimamente eso es mucho React y mucho Angular, así que por regla general me he dado cuenta que no me ha afectado mucho a mi hora de programar.
Durante la primera semana, digamos que me costó un poquito más adaptarme, pero a partir de la segunda todo fue bastante suave y fue cuando me empecé a dar cuentas de detalles como que las teclas son un poquito más pequeñas. También por otro lado, el toque de cómo van las teclas lo noté al principio, o sea, fue al comienzo. Toqué las teclas y dije, wow, flipas, cómo mola esto, o sea, me flipa mucho este tacto. Que después es algo que cuando estás programando, tú estás a lo tuyo y no te das cuenta realmente, pero es un punto bastante interesante. Y por otro lado también, en mi experiencia final, decirte que la conexión con los dos ordenadores es bastante rápida y el Logitech en eso también era muy rápido. Así que, por regla general, este teclado de aquí, este HHKB, se ha convertido en mi teclado principal sin ningún tipo de duda. Precisamente porque creo que es un teclado que sí que contiene la filosofía esta de teclado para programar y en mi caso se ha convertido en el teclado para programar del año 2022. Ya sabes el por qué. Por cierto, para configurar este teclado hay que seguir una serie de pasos que no he visto en principio en ningún vídeo en YouTube, así que una de las cosas que voy a hacer y de las cuales será mi siguiente vídeo es cómo configurar correctamente este teclado. Para ello, haz clic aquí en mi cara y suscríbete a mi canal. Si este vídeo te ha gustado, dale a like, suscríbete, comenta sobre todo qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, también vas a tener 2 vídeos aquí en los laterales, que seguramente te interesen. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao, Crux.